Hola, un gusto estar aquí nuevamente para desafiarte. Y el desafío, el reto es tomar la presión arterial durante 7 días. ¿Es eso importante? Sí, ese es el primer punto. En la siguiente lámina lo voy a desarrollar brevemente. Es importante porque controlar la presión arterial es una de las mejores cosas que podemos hacer para disminuir la posibilidad de enfermar seriamente y de complicaciones peores. Así que acepta este reto, compártelo con tus amigos, con tus familiares, no dejes de hacerlo, porque aceptar y seguir este reto puede salvar vidas. Fíjate aquí por qué es importante. Es importante porque la presión arterial afecta uno de cada 3 personas en el mundo, según estadísticas de la OMS, y la OPS también lo dice así. Y esa es una cantidad enorme de personas. Estamos hablando de más de 1.200 millones de personas padeciendo hipertensión. Y la mitad de esas personas no tienen idea de que están padeciendo hipertensión. Y siendo la hipertensión arterial una de las principales causas de enfermedad y de discapacidad y de muerte por problemas cardiovasculares y por otros tipos de problemas, realmente vale la pena medirla durante unos días y en base a los resultados que obtengamos, y aquí se los voy a explicar, hacer algo. Fíjate aquí en qué consiste el reto. El reto es muy sencillo, ya te lo dije al principio, es tomar la presión arterial en la mañana y en la tarde o noche durante 7 días. Eso se llama el monitoreo en la casa, en el domicilio, que es la automedición de la presión arterial en el domicilio o AMPA por sus siglas en español. Lo ideal sería que cuando vayas a hacer las mediciones no hayas comido, bebido, tomado café o fumado o haber hecho ejercicio o tomado medicinas en los 30 minutos antes o después de hacer la medición. Lo ideal sería, y eso es aquí lo ponemos en el tercer punto, que cada medición consista en 2 lecturas, que se separan por un par de minutos, 1 o 2 minutos, ¿no? 2 medidas más o menos seguidas, por una pequeña separación de tiempo. Pero si lo haces una sola vez, o sea, te tomas una sola vez la tensión en la mañana y una en la tarde, excelente, porque mejor es una medición que ninguna medición. Y luego que él tome las cifras, cada mañana y cada tarde, anotas esas cifras en tu agenda, en tu diario o en tu cuaderno de presión arterial. Para calcular, después que hayas medido todas esas presiones y calcular ese promedio, bueno, es muy sencillo, yo solo lo traigo como un recordatorio para quienes necesiten recordarlo y consiste en esto. Para la presión sistólica es el número alto, el número más grande, el primer número que aparece generalmente en los aparatos. Todas esas mediciones, aquí les traigo un ejemplo, por cierto, de 3 días, donde la persona se midió en la mañana y en la tarde durante 3 días. Entonces, todas esas sistólicas, ese primer número, el más grande de todos, el mayor de todos, se van sumando. Aquí 140 más 128 y así sucesivamente. Y se dividen la suma de todas esas mediciones de presión sistólica entre el número de mediciones. En este caso, 6, porque fueron 3 días y la medimos 2 veces por día. Entonces, la suma de esas presiones entre 6 da 122 milímetros de mercurio. Esa sería la presión arterial sistólica promedio. Para la presión diastólica, el promedio es lo mismo que para la sistólica, solo que vamos a tomar en cuenta los números que están en segundo lugar, o sea, los más pequeños. Y aquí en este caso sumamos 90, 79, 80, 70, 79 y 60. Y lo vamos a dividir igualmente entre 6, lo cual da 76 milímetros de mercurio. Entonces, en conclusión, esta persona, luego de seguir el reto por 3 días, eh, consiguió que su presión arterial promedio fue 122,76 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué vas a hacer con este número que vas a obtener luego de seguir el reto?
Como lo dice esta lámina, la media de automedida de la presión arterial en el domicilio, luego de haber hecho el AMPA, es o debería ser menor de 135 o menor de 85 para la diastólica. Entonces eso sería lo normal, lo ideal. Y en base a eso vamos a trabajar. Vamos a ver. Como lo ves en este diagrama de flujo, si es la primera vez que tú estás midiéndote la presión y la presión arterial sale igual o mayor de 135-85, entonces estaríamos en capacidad de decir que hay hipertensión arterial según el AMPA. En ese caso hay que consultar al médico. Hay que ir al médico local, quien debería hacer un buen examen, historial clínico, examen físico, incluso ordenar algunos exámenes quizás de laboratorio, algunas pruebas especiales, dependiendo de esa historia clínica, y quizás hasta un monitoreo de presión arterial para confirmar ese diagnóstico. Y en base a eso calcularía el riesgo cardiovascular, que es muy importante calcularlo y conocerlo, y también si hay algún órgano que tenga alguna afección a raíz de la hipertensión, aunque la persona no se haya dado cuenta. Si resulta que el riesgo es alto y o hay daño de esos órganos, de algún órgano, entonces el tratamiento debería ser un tratamiento probablemente con medicinas, pero también con lo que se llama el tratamiento no farmacológico, que es la modificación del estilo de vida, que si seguir una dieta adecuada, como la dieta DASH, en futuros videos estaré explicándoles más de esto y cómo hacerlo con detalles, lo que es realmente efectivo, es hacer ejercicio, controlar la cantidad de sal, meditar, relajarse y tantas otras cosas que se ha demostrado, que la ciencia ha demostrado que son efectivas. Ahora, si resulta que el riesgo cardiovascular no es alto y no hay daño a órganos blancos, entonces, órganos blancos porque es como un blanco donde la hipertensión lanza una flecha y pega en el blanco, ¿no? Y entonces el órgano es afectado, por eso se llaman así. Entonces, el tratamiento probablemente podría ser no farmacológico, o sea, cambio en el estilo de vida y una reevaluación en un tiempo conveniente. Ahora, si la persona está recibiendo tratamiento, ha sido diagnosticada previamente como hipertensión y aceptó este reto y salió con presiones arteriales menores de 135-85, bravo, está teniendo un buen control de su presión arterial, debe seguir su programa. Por el contrario, si las tensiones son de 135-85 o más durante este reto, pues tiene un mal control de la presión arterial. Debería seguir o volver a consultar para que pueda recibir los ajustes de tratamiento, tanto del farmacológico o del no farmacológico, que sean necesarios. Entonces, esta idea que yo les escribo aquí, de que la presión arterial habla en silencio, entonces hay que hacerle caso, hay que escuchar y seguir el reto es escuchar, es darse cuenta, es tomar conciencia y de esta manera actuar. Bueno, ha sido un placer, ya hablaremos de cómo controlar las cifras de presión arterial, de esas medidas no farmacológicas, de por qué la hipertensión es la hipertensión, qué significa y otras cosas más que vamos a estar compartiendo en el futuro. Les habló el doctor Sergio Portillo, soy cardiólogo y no olviden suscribirse, darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.